días para todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias por dedicar unos minutos de su valioso tiempo para escuchar este podcast acerca del derecho laboral y prestaciones sociales que rigen en nuestro país. Yo soy Clara Perdomo, Clara Yasmín Perdomo Ramírez, y hoy les voy a hablar un caso particular de una empresa colombiana. Bueno, entonces analizaremos el caso de Marineros SAS, que es una empresa. Entonces, para entrar en contexto, vamos a conocer cuál es la empresa, cómo contrata, cómo trabaja cada colaborador allí. ¿Listo? Entonces, continuaré, les comentaré acerca de esta empresa. La empresa Marineros SAS es una empresa pesquera con domicilio en Tumaco, Nariño. Cuenta con 5 barcos pesqueros y estos realizan actividades en la región. Todas estas embarcaciones, cada una de ellas está integrada por 5 tripulantes conformados por un capitán, 4 operadores de pesca. Los operadores reciben un pago de 300.000 pesos por cada semana trabajada. Esto es importante, analizar el salario que ellos reciben. Las faenas pesqueras tienen una duración de 8 horas diarias, o sea, cumplen un horario laboral. Y todos los tripulantes deben usar el uniforme de la empresa, todos los contratados, todos los que están integrados allí, así como los elementos necesarios para ejecutar sus labores. Ellos también están obligados a cumplir 8 horas diarias de trabajo en la franja horaria que la empresa Marinero determine para cada uno. Y también deben seguir las órdenes impartidas por el capitán. En caso de que ellos incumplan estas órdenes o incumplan las funciones, estos tripulantes reciben llamados de atención por escritos emitidos por la empresa. Para optimizar la estructura de costos, la empresa Marineros SAS contrata solamente a los capitanes mediante contratos de trabajo, mientras que los otros 4 integrantes de cada barco son vinculados mediante contratos de prestación de servicio. Bueno, es importante poder analizar todo este tipo de relación que hay aquí en esta empresa, ¿no? Cómo la han venido desarrollando. Bueno, entonces nosotros vemos acá, como estudiante de administración financiera, vemos que los elementos de un contrato acá en Colombia, según el artículo 1502 del Código Civil, primero tiene que tener un consentimiento. Entonces tiene que estar de acuerdo todas las partes, ¿no? Contratante y el empleador, quien da el trabajo. Ambas partes deben aceptar libremente las condiciones. El trabajador acepta prestar sus servicios y el empleador acepta pagar por ellos. También debe haber un objeto de contrato, entonces, que es la prestación o la actividad sobre la cual recae el contrato. Vender un bien, prestar un servicio, trabajar en la empresa, digamos. Tercero, la causa, entonces la razón jurídica y económica del contrato, el contrato laboral, la causa que es la que el trabajador recibe el salario a cambio del servicio que él brinda. Y pues en beneficio del empleador obtiene ese beneficio de trabajo. Según el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 22, vemos que los elementos específicos del contrato, primero hay una prestación del servicio, o sea, el trabajador se obliga a realizar diariamente X cantidad de labores. Segundo, debe haber una subordinación, una dependencia. Entonces el empleador tiene el poder de dirección, o sea, da las órdenes, relaciona las funciones que debe hacer esta persona y controla el horario y también puede sancionar en caso de que no se haga cumplimiento. Y tercero, debe haber una remuneración o un salario. El empleador debe pagar una contraprestación del servicio. Cuando todos estos 3 elementos están en la vida de una persona que trabaja, existe un contrato de trabajo, sin importar el nombre que le hayan puesto al contrato, ¿no? O sea, porque hay personas o empresas que no lo llaman de esta manera para evitar generar gastos a futuro, ¿no? Pero cuando hay una prestación de servicio, hay una subordinación o dependencia, cuando nos están pagando por algo, esto sí o sí se llama contrato de trabajo o contrato realidad. Entonces vemos en el caso de Marineros SAS que ellos están teniendo un contrato de trabajo. Así la empresa haya determinado solamente contratar a los capitanes y a los otros por prestación de servicios. Pero a los que ellos llaman por prestación de servicios estarían vinculados como contrato de trabajo según lo que se evidencia en el caso.
acá nos estamos dando cuenta en este caso de Marineros SAS que las personas que están trabajando allí en esta empresa, a diferencia de los capitanes que están vinculados con la empresa, con prestación de servicios, primas, afiliaciones, y es que los que están vinculados como prestación de servicios, ellos deben cumplir un horario, ellos deben poder portar un uniforme, ellos deben acatar las direcciones o las obligaciones que el empleador les impute, ¿no? Entonces acá vemos exactamente que se está tratando de un contrato de trabajo, un contrato. Entonces tenemos que analizar todo esto, ¿no? Cuando hay un contrato de prestación de servicios, pues el empleado no está obligado a cumplir horarios, el empleado no debe de asumir directamente unas funciones que se le asignen, ¿no? Sino que él ya determina su horario y el trabajo es bajo resultados. Cuando es por prestación de servicios, el empleado debe de cancelar su seguridad social, entonces directamente para poder recibir su salario. Entonces acá vemos varias anomalías. Ahora, ¿qué pasa si la empresa Marineros llegara a recibir una visita del Ministerio de Trabajo? ¿Cuáles podrían ser las causas o cuáles podrían ser todas las consecuencias legales o jurídicas al no contratar de manera correcta a estas personas, pero sí obligarlos a cumplir horario, obligarlos a cumplir órdenes, obligarlos a portar uniforme, obligarlos a todas estas actividades que ellos realizan diariamente? Entonces podemos analizar nosotros qué consecuencias legales incurriría la empresa Marineros SAS cuando no contrata de manera correcta, porque aquí evidenciamos que no se está contratando de manera correcta. Entonces, cuando una empresa como esta hace un contrato distinto al laboral, por ejemplo, prestación de servicio, que es la forma en la que ellos le han llamado, pero le sigue cumplir horarios, acatar órdenes, colocarse uniforme, reportarse como empleado, esto figura como un contrato realidad según el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 22 del Código de Sustantivo de Trabajo. Todo esto nos habla de estas obligaciones. Entonces, primero tiene que hacer un reconocimiento laboral de la relación laboral. Un juez puede declarar la existencia de un contrato de trabajo aunque la empresa lo niegue. Y se aplica un principio de primacía sobre la realidad. Esto también nos habla el artículo 53 del Código de la Constitución Política, perdón. Entonces, la empresa tiene que hacer un reconocimiento de relación laboral. Un juez así lo determine. Segundo, tiene que hacer un pago de un retroactivo de prestaciones sociales, o sea, de todos los años que empezó el trabajador a laborar con ellos, entonces tienen que hacer un retroactivo. ¿Y qué incluye ese retroactivo? Debería pagar cesantías, intereses de las cesantías, prima de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, si aplica, aportes de seguridad, salud, pensión, ARL, todos los que ellos no realizaron mientras el trabajador estuvo vinculado. También incurrirían en multas y sanciones administrativas. El Ministerio de Trabajo puede imponer multas hasta de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Por qué? Por evasión de aportes y prácticas ilegales en la contratación. La unidad de gestión pensional y parafiscales puede exigirle el pago de aportes no realizados, más intereses y sanciones. También debe haber una responsabilidad en riesgos laborales. Si el trabajador sufre un accidente mientras desempeña su función, o él es diagnosticado con una enfermedad laboral por las actividades que ha realizado, la empresa tiene que responder directamente por todas las prestaciones e indemnizaciones, ya que no estaba afiliado al sistema de riesgos laborales. También puede haber unas posibles demandas laborales. El trabajador con todo su derecho puede interponer una demanda ordinaria laboral, reclamando el pago y el retroactivo de todo lo deudado. En casos graves, esto se puede configurar como un delito de fraude, resolución administrativa o evasión de aportes a la seguridad social, según nos lo indica la Ley 100 de 1993 o el artículo 367 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué pasa cuando una empresa mira todas estas cosas y en qué incurriría? Costos inesperados, ¿no? Porque tiene que pagar un retroactivo de muchos años. Un riesgo reputacional, entonces la empresa se ve con una reputación baja porque le pueden llegar sanciones y esto afectaría la imagen de la empresa.
inversionistas que quisieran colocar allí su capital, pues ellos se verían con una muy mala idea acerca de esta empresa. También desestabiliza las finanzas, ¿no? Porque genera pasivos laborales. Entonces todo esto es importante que nosotros como colombianos, como empresarios, como empleadores podamos analizar antes de vincular o tener relación con una persona que nos brinde los servicios laborales. Muchas gracias por escucharme. Dios les bendiga.